Hola amigos de Matemática Uni, continuando con el curso de máquinas eléctricas estáticas. En este video vamos a hablar de los transformadores. En este caso, ¿qué es un transformador? Es simplemente un dispositivo que puede reducir o elevar la tensión o el voltaje. En este caso tenemos un pequeño circuito que identifica al transformador. Tenemos acá el primario y el secundario. En este caso podemos decir que V1 es el voltaje o la tensión del primario y V2 la tensión del secundario, y de igual manera con las corrientes y los números de espiras en los bobinados. Para poder calcular la potencia de forma rápida podemos calcularla multiplicando el voltaje 1 por la corriente 1 y el voltaje 2 por la corriente 2, tanto como el lado primario y el lado secundario. Si queremos hallarlo de modo fasorial, podemos calcularlo también de igual manera, multiplicando los fasores de voltaje 1, corriente 1. Pero en este caso, cuando trabajamos con fasores, vamos a trabajar con la corriente conjugada. Así que vamos a poner acá asterisco. ¿De acuerdo? Asterisco. Muy bien, ¿y cómo calculamos la corriente conjugada? Pues ya lo estudiamos, ¿no? Simplemente ponemos el negativo del angulito en nuestro fasor. Ahora, la relación de transformación, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos acá la relación de transformación como V1 entre V2, pero también lo podemos calcular como número de espiras bobinado 1 sobre el número de espiras en el bobinado 2. O también lo podemos calcular como la corriente 2, en este caso del secundario, sobre la corriente 1. Ahora ustedes dirán, ¿por qué 1, 1 y acá 2? O sea, está al revés. Si se dan cuenta, las potencias son iguales, tanto en el primario como el secundario. Es más, está transmitiendo la potencia. En este caso, el transformador ideal. Miren, se dan cuenta que I1 por V1 nos da potencia, e I2 por V2 nos da también la potencia. Entonces estaría cumpliendo la igualdad. Tenemos también transformadores reductores y elevadores. Pero en el caso del reductor, el lado primario sería el lado de alta tensión. Alta tensión. Y en el lado del secundario sería el lado de baja tensión. Además, podemos decir que al ser un transformador reductor, el voltaje 1 va a ser mayor al voltaje 2. En el caso del elevador, el primario vendría a ser el de baja tensión y el secundario el de alta tensión. De igual manera podemos decir lo siguiente, que el voltaje 1, como se va a elevar, tiene que ser menor al voltaje 2. Con respecto a los bobinados, también podemos decir que el bobinado primario es el bobinado que recibe la alimentación. Y además podemos decir que el bobinado secundario es el bobinado que entrega. ¿Pero qué es lo que entrega? Entrega potencia. ¿Y a quién entrega esa potencia? Pues a las cargas que estén instaladas. Listo. Bobinado primario es el bobinado que recibe la alimentación y el bobinado secundario es el bobinado que entrega potencia a las cargas. Antes de resolver problemas de transformadores, necesitamos conocer los componentes del circuito equivalente exacto de un transformador. Comenzaremos definiendo los parámetros. Tenemos las impedancias de dispersión, tanto como en el lado primario, en el lado secundario, y la admitancia, que en este caso está en el lado primario, pero también podemos reflejarlo al lado secundario, ya eso lo veremos posteriormente en los cálculos. Hay que tener en cuenta que las impedancias están compuestas por una resistencia y una reactancia, en este caso R1 y X1 respectivamente. Y la admitancia está compuesta por una conductancia y susceptancia, G1 y B1 respectivamente. Por lo tanto, ya escribiremos las igualdades fasoriales. Tenemos que Z1 sería igual a R1 más J fasorial X1. Y en el caso de Z2 sería R2 más JX2. Y por lo tanto ahora en la admitancia sería G1, conductancia, menos JB1, susceptancia. Perfecto, tenemos entonces las impedancias y la admitancia, que serían los parámetros necesarios. En nuestro caso nos pueden dar de dato o también nos los pueden pedir, ya sea reflejado en el lado primario como en el secundario. Con respecto a las corrientes tenemos I1, I2', I2, I0'1, I R1, I_M1. ¿Cómo vamos a denominar a estas corrientes? I1 es la corriente del primario, I2 la corriente del secundario, I0 va a ser la corriente de excitación,
I sub R sub 1 va a ser la corriente de pérdidas en el fierro y la corriente de magnetización va a ser igual a I sub M sub 1. Ahora I sub 2' se va a llamar corriente de carga. Hay que entender que I sub 2 también se le llama corriente de carga, pero I sub 2' va a ser la corriente de carga reflejada en el lado primario. Ahora, ¿qué son E sub 1 y E sub 2? Simplemente son las fuerzas electromotrices inducidas. Como se pueden dar cuenta, utilizando la primera ley de Kirchhoff, en este nodo tenemos dos corrientes salientes y una entrante. Sería I sub 1 entrante y las dos salientes sería I sub 0,1 y I sub 0,2'. Por lo tanto, podemos encontrar una equivalencia fasorial. Decimos que I sub 1 va a ser igual a I sub 2' más el I sub 0, que es la corriente de excitación. En este caso 1 porque está en el lado primario. Con respecto a I sub 0 también nos damos cuenta que en este nodo, aplicando la primera ley de Kirchhoff, notamos que las dos corrientes que están saliendo son la corriente de pérdidas en el fierro y la corriente de magnetización. Y por lo tanto también vemos que está ingresando la corriente de excitación. Podemos hallar la equivalencia fasorial. Decimos que la corriente de excitación va a ser igual a la corriente de pérdidas en el fierro, o sea I sub R sub 1, más la corriente de magnetización, en este caso I sub M sub 1. Pues bien, ya estamos aptos para poder reconocer los elementos de un circuito equivalente exacto de un transformador. En el siguiente video vamos a ver las pruebas de vacío y la prueba de cortocircuito. También vamos a ver cómo podemos reflejar, por ejemplo, las impedancias y, por qué no, también la rama shunt, ya sea en el lado primario como en el lado secundario, calculando las impedancias equivalentes, por ejemplo, reflejadas a ese lado. También vamos a poder calcular las cargas debido a un factor de potencia y cómo podemos encontrar esta corriente también apoyándonos en ello. Gracias por ver este video.